nuestra meditación en el libro de Sofonías y ya hemos arribado al capítulo 2. Y si algo podemos ver de Sofonías es que Sofonías no es un profeta que uno lea para sentirse cómodo. Sus palabras no son palabras que acarician al oyente, son palabras que despiertan al creyente, que intenta tomarlo y sacudirlo. Y él predicó, si ustedes recuerdan, si pueden hojear el capítulo 1, él predicó, dice que en los tiempos del rey Josías. Y se recuerdan, el rey Josías fue el que experimentó e hizo a Israel experimentar una reforma, un avivamiento en sus corazones. Sin embargo, a pesar del avivamiento, los corazones de los israelitas todavía estaban entremezclados con la fe verdadera y la idolatría. Era una generación que pensaba, Israel era una generación que pensaba que lo peor que le pudo haber pasado ya había pasado, cuando en realidad lo peor estaba todavía por venir. El mensaje central de este capítulo y del libro en general es el día del Señor o el día de Jehová. El día en que Jehová juzga el pecado con una severidad tan grande que revela su santidad. Pero Sofonías no anuncia este juicio o este día para causar terror en los corazones del pueblo, sino para despertarlo, para sacudirlo del letargo espiritual en el que se encuentran, para traerlo a un arrepentimiento genuino y verdadero. Porque muchas veces el arrepentimiento del pueblo del Señor suele ser superficial. Así entonces Sofonías es mandado para despertar al pueblo. Y es como si el profeta dijera, miren alrededor, vean cómo Dios derriba a todos los soberbios, destruye los imperios, humilla las ciudades. ¿Creen ustedes que alguien puede permanecer orgulloso delante de Jehová? Y aquí tenemos la primera solución. Versículo 1 dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Sofonías llama al pueblo a reunirse como una iglesia, como la iglesia del antiguo pacto, y les dice, congréguense, mediten. Estas dos órdenes resumen de forma excelente lo que es el verdadero arrepentimiento. Sofonías no quiere emociones fuertes, no está pidiendo nada más que honestidad, una forma que pueda verse en el arrepentimiento al reunirse, que el pueblo ponga sus pensamientos al escrutinio del Señor y determinen cómo han actuado ellos. Y que lo hagan juntos, no entre ellos, ¿verdad? Unos a los otros, sino todos delante del Señor. Y al mismo tiempo que les ordena esto, les dice que ellos son una nación sin pudor. ¿Qué significa esto, hermanos? Son una nación sin vergüenza, que no se corrige, que se da cuenta de lo que hace y no tiene miedo del Señor. De este modo, la primera orden lleva tanto lo que tienen que hacer como lo que tienen que dejar de hacer. Reúnanse juntos para pensar la forma en que ya no se avergüenzan por el pecado. Son sinvergüenzas. El pecado ha habitado en su vida de tal forma que ya no les da pena cuando actúan así. Y si el profeta les ha ordenado detenerse a reflexionar en este momento, es porque viene algo que no puede tomarse a la ligera. Versículo 2, y les advierte y les dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Aunque congregarse y meditar es una orden, lo que se nos dice ahora es que también esa oportunidad de congregarse y meditar tiene una fecha de caducidad. Pónganse a cuentas con Dios juntos y de forma introspectiva, porque llegará el tiempo en que ese tiempo ya no podrán hacerlo. Congregarse y meditar puede realizarse antes que tenga efecto lo siguiente. Lean ahí, hermanos, el decreto. ¿Qué decreto? El decreto de Dios en el que ha ordenado que caiga el juicio sobre su pueblo. Ese día pasará como el tamo. ¿Qué es el tamo, hermanos? Pasará como el polvo, como la paja, rápido. Será tan breve y tan rápido que el tiempo de lamentarse por no haberse arrepentido no será suficiente. Pero Sofonías no solo quiere transmitirnos una urgencia, quiere transmitirnos la gravedad. Hay un decreto que debe llegar, pero también deben pensar no solo en el plazo,
sino lo que se avecina si no se arrepienten. ¿Qué es lo que se avecina? Dice acá, la ira de Jehová sobre vosotros. El pueblo de Dios, al pueblo de Dios se le tiene prohibido pensar que las calamidades que están viviendo es por obra de la casualidad. Ellos tienen prohibido pensar eso. Ellos están advertidos y deben estar seguros que sus circunstancias son obra de Dios y castigo de Dios. Y es que muchas veces el pueblo de Dios se engaña a sí mismo y nos hacemos pensar que tal vez las pruebas o las situaciones que estamos pasando son obra del demonio cuando son realmente obra de Dios en nuestra vida, castigándonos. Y el Señor mismo dice en Hebreos que primero el Señor siempre obra con su pueblo con dureza. Que nadie tome en vano las advertencias del Señor, porque el Señor es duro para con el pecado de su pueblo. Y por eso le dice que es su día, es el día del Señor, el día en que actuará con justicia, y eso garantiza que nadie escapará. Recordemos, ante la probabilidad de guerras o invasiones, el dinero que ellos tienen no vale nada. En un conflicto humano, cualquiera, el dinero manda, hermanos. Si ustedes tienen dinero y hay conflictos, pueden poner dinero y los humanos se postran al dinero. Pero como lo que vendrá no es del hombre, el que juzgará no es un hombre, no es un gobernante al cual se le puede sobornar, entonces no hay cantidad de dinero suficiente para sobornar a Dios. Él vendrá sobre su pueblo y lo castigará justamente. Pero vean esta paradoja, hermanos, esta aparente contradicción. El día del Señor se avecina con ira y no hay forma de huir. No hay forma de huir al día del Señor. ¿Cuál es la paradoja? La única solución que les queda es acercarse a Dios. Como nadie puede escapar de la ira de Jehová, su única solución es acercarse a Él. No les deja ninguna opción posible. Versículo 3. Y les dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí ocurre algo increíble porque este versículo inicia como una invitación para su pueblo, para Judá. Un pueblo que es sin vergüenza, sin pudor, pero al final de cuentas es el pueblo del Señor. Al Señor no se le ha olvidado que aunque lo está castigando, es su propio pueblo. Y esta invitación se le extiende a ellos, a su pueblo, pero vean que también se extiende a todos los habitantes de la tierra. Dice, buscad a Jehová, los humildes de la tierra. Aunque debemos hacer la nota, que son para los humildes de la tierra. ¿Por qué hace eso, hermanos? ¿Por qué invita a todos los habitantes de la tierra? Si quieren me acompañan al capítulo 1, versículo 2 y 3. Ese es el juicio del Señor. Dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Dice Jehová, destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves, destruiré los peces, cortaré a los impíos, raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. El Señor castigará a su pueblo, pero también no lo hará de forma personal, castigará a la humanidad en general. Es una cuestión moral con todo el mundo. Y entonces todo el mundo debe saber que el Señor no es un Dios local. Esto es importante. En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, la idea que tenían los pueblos acerca de su propio Dios era que cada Dios tenía una jurisprudencia y una localidad. Es decir, la creencia que cada Dios estaba asociado a cierto tipo de intervención, lugar o recompensa. ¿Cómo así, hermano? Existía el Dios Moloch, que era el Dios de los amonitas, y era el Dios también del poder. Existía Baal, que era el dios cananeo de la naturaleza y la fertilidad agrícola. Estaba el dios Astaré o Asera, que era la diosa cananea de la fertilidad y la vida doméstica. Y estaba Dagón, el dios filisteo de la prosperidad económica. Y ellos creían entre los pueblos que cada uno tenía su propio dios y tenía ciertas fortalezas y debilidades dependiendo de dónde se encontrara. Pero Jehová Dios no era así. Jehová Dios no es así. Él no admite ningún tipo de competencia, mucho menos con seres imaginarios. Y Jehová demostrará a todo el mundo
que el Dios de Israel es Dios de toda la tierra, no es un Dios local. Es un Dios que extiende su amor y misericordia a todos, como extiende su juicio también a todo el mundo. Por eso, la condición de hallar misericordia no es ajena a la persona, sino a la propia disposición de la persona a buscarlo. No importa dónde se encuentre la persona. Si es humilde y busca al Señor, lo encontrará. El Señor no excluye a nadie de su llamado. En todo caso, si alguien se siente excluido del llamado de Dios, es porque él se apartó de Dios. Él llama a todos a acercarse. Buscad a Jehová, acercarse, pero acercarse bien. Vean el versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Cualquier hombre que tenga miedo del Dios de los dioses, que juzgará a todo tipo de hombre por su idolatría, puede venir arrepentido y será recibido por Dios. Por eso dice el versículo 3, si leen conmigo, los que pusisteis por obra su juicio. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, son los que respondieron correctamente las advertencias de su juicio. Quienes escucharon el juicio de Dios, lo tomaron en serio y buscaron la justicia de Dios. Si Dios juzgará a las naciones, Él es el único que puede perdonar al condenado. Y esa es la razón por la que debe hacerse con urgencia, porque el decreto del juez ya fue emitido para buscar a los hombres. ¿Qué decreto? Versículo 4 al 7. Dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de escalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Bueno, hermanos, los primeros, la primer nación que será juzgada por Jehová son, ¿quiénes son? Los filisteos. Allí también podemos leer, si ustedes leen ahí en el versículo 5, dice a los cereteos. Bueno, ¿quiénes son los cereteos? ¿Los filisteos, cereteos o quiénes? Bueno, si nosotros leemos primero de Samuel 30:14, podemos decir que los cereteos y los filisteos de hecho son el mismo tipo de personas, es decir, el mismo grupo. Por el texto entonces decimos que los filisteos son los cereteos. Simplemente es otra forma de mencionar. Y Sofonías, si ustedes pueden leer conmigo, condena a 4 de las 5 ciudades filisteas. Y aquí apelo a su conocimiento de la palabra. ¿Cuáles son las 5 ciudades filisteas? La primera es Gaza, es muy conocida actualmente, ¿verdad? Gaza. Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. De las 5, Sofonías condena a 4. Primero condena a Gaza. Si recuerdan, la ciudad a la que Sansón arrancó las puertas durante la noche y se las llevó durante 64 kilómetros y donde realizó su última hazaña era Gaza. También condena a Ascalón. ¿Se recuerdan de Ascalón? En Ascalón Sansón mató a 30 hombres. La tercera ciudad es Asdod. ¿Se acuerdan de Asdod? Asdod es donde estaba el culto al dios Dagón y donde el arca del pacto fue llevada y Dagón apareció sin manos, sin cabeza y dio muchos tumores allí a los habitantes. Y el cuarto que menciona Sofonías es Ecrón. Y Ecrón es cuando el arca del pacto ya no la querían, la mandaron a la otra ciudad que era Ecrón, y después allí en Ecrón hubo más tumores todavía y regresaron el arca del pacto. Bueno, a estas 4 ciudades Dios las condenará, las que estaban pegadas a la costa del mar Mediterráneo. Y esas tierras de los filisteos se las dará a Israel, dice acá.
Ay, ay, grita Sofonías, es un lamento para los filisteos, moradores de esta tierra. Todo será desolado y será limpiado completamente para dárselos a los israelitas cuando regresen de su deportación en Babilonia. Ese remanente de Judá llegará a esos lugares y dice que ahí cuidará sus ovejas. Ahí esa tierra será para ellos. La segunda ciudad, perdón, el segundo país, el segundo y tercer país que será condenado, si leen conmigo, son Amón y Moab. Versículo 8 al 11. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campos de ortiga y mina de sal, asolamiento perpetuo, el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Entonces la segunda y tercera nación es Amón y Moab. Y las mencionan juntas porque su origen, su nacimiento como nación también son juntos. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando nace Moab y Amón, pero Moab y Amón son hijos de Lot. ¿Se recuerdan de Lot? El sobrino de Abraham. Cuando Abraham estaba con Lot, su sobrino, y vivían juntos, sus rebaños crecieron tanto que cada quien tuvo que vivir por su lado, y Lot tomó camino hacia Sodoma y hacia Gomorra. Dios le advierte a Abraham que Sodoma y Gomorra serán destruidas y Abraham le dice al Señor, Señor, allá está mi sobrino. Entonces, por favor, perdona esa ciudad. El Señor le da oportunidades a Abraham, sin embargo, el pecado en Sodoma y Gomorra es tanto que la única opción es que Lot y su familia salga de Sodoma y Gomorra. No perdonará a Sodoma y Gomorra. La única opción es que Lot y su familia salgan. El Señor les advierte y Lot sale, pero si se recuerdan, se quedan los prometidos de sus hijas, los dos prometidos de sus hijas se quedan en Sodoma y Gomorra porque no creen que es una broma. Y cuando salen, la esposa de Lot mira hacia atrás y mientras está destruyendo el Señor a Sodoma y a Gomorra, se convierte en sal. ¿Se recuerdan de esa historia? Y salen, y al final ya los prometidos de las hijas de Lot se quedan solteras y Lot también se queda soltera. Y después la historia no se vuelve más bonita, porque al verse solteras las hijas y sin oportunidad de tener hijos ni ninguna descendencia, las hijas de Lot emborracharon a su padre para tener intimidad con él y así cada una tuvo uno a Amón y el otro a Moab. De ahí vienen los amonitas y los moabitas. Los moabitas se hacen grandes como se hace el grande el pueblo de Israel y se vuelven a encontrar con el pueblo de Israel con Balac, ¿se recuerdan? Balac, rey de Moab, que contrata a Balaam para maldecir a Israel. Y provocan las mujeres moabitas la idolatría en Baal peor. Más adelante, aquí apelo mucho a su conocimiento de la Biblia, el rey Eglón de Moab conquista a Israel durante 18 años y el Señor levanta a un juez llamado Ehud. Conocemos a Sansón, a Jefté, pero también hubo un juez llamado Ehud y derrota a los moabitas. Y otro personaje importante moabita era Ruth. Ruth la moabita. Esos eran los moabitas en la vida de Israel. Por su parte, los amonitas, se recuerdan que cuando Israel iba en el desierto, los amonitas iban pasando por la tierra y el Señor le pidió a los amonitas que les dieran pan y agua y ellos dijeron que no. Y el Señor entonces los castiga. Más tarde, un tal Naas amedrentó a Jabes de Galaad exigiendo sacarles el ojo derecho. Y entonces Saúl, el rey Saúl, se enojó y se vino en contra de los amonitas. Aparte de eso, aparecen repetidas veces en la historia de Israel. Y estos eran los amonitas y los moabitas que vivían en constante conflicto con los israelitas. Y es importante mencionar todo esto para recordarles que lo que hace el Señor es decirle a Amón y a Moab, ustedes deshonraron a mi pueblo.
Así les dice en el versículo, que ustedes deshonraron a mi pueblo y engrandecieron sobre su territorio. Y eso fue todo lo que hicieron durante años. Atacar a Israel, atacarlo y tratar de humillarlo. Y el Señor dice, por tanto, el versículo 9, Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Esta condenación es también impresionante porque el castigo que una vez libraron sus antepasados, los padres de Moab y Amón, salieron huyendo de Sodoma y Gomorra y por eso nació Moab y Amón. Ahora ya no podrán librarse de ese juicio, sino que ellos se quedarán en Sodoma y Gomorra y serán destruidos como Sodoma y Gomorra. Que dice Génesis 19:24 que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de los cielos y destruyó las ciudades. Ese cataclismo de Sodoma y Gomorra también lo recibirán Amón y Moab, solamente que no aplicado por la naturaleza, sino por una mano humana. Pero siempre será catastrófico. Vean lo que dice el versículo 10 y 11. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Y al final de cuentas, también no se trata solo que Moab sea Moab y Amón sea Amón. El problema es que ellos eran idólatras. El dios de Moab se llamaba Chemos, si ustedes recuerdan, y el dios de Amón se llamaba Moloch. Y ellos serán destruidos y serán reducidos a nada. Salomón, el rey Salomón, lamentablemente, había sido conquistado en su corazón por los amonitas y moabitas, por sus esposas amonitas y moabitas, y había levantado altares a Moab, a Chemos y a Moloch. Y lo que hace Josías es, movido por el Espíritu Santo, tirar todas las estatuas que levantó alguna vez Salomón para estos dioses. Y no sabemos si fue Sofonías quien le dijo a Josías que lo hiciera, pero eso es lo que tienen que hacer los israelitas de su corazón, quitar a los Baales, quitar a Dagón, quitar a Chemos, quitar a Moloch, si no también sufrirán. La cuarta nación en ser condenada es Etiopía, versículo 12. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Etiopía es menos mencionada en la Biblia. Se menciona como la tierra de Cus o Nubia. La segunda, Moisés, ¿se recuerdan de Moisés? La segunda esposa de Moisés era Cusita, era de Etiopía. Y el hermano de Moisés llamado Aarón y la hermana llamada María se enojaron con Moisés porque tenía esta esposa que era Cusita, que seguramente era muy morena, y murmuraron contra Moisés. En la época de los reyes vemos que Jeroboam I tenía también una esposa Cusita, una esposa de Etiopía. Y en los días del rey Asa de Judá, un ejército cusita dirigido por Sera invadió Judá. Y el padre de Sofonías probablemente también era cusita. Vean ahí en el versículo 1, se llamaba Cusi, o sea, probablemente cusita. Así tal vez ellos tenían mucha relación. Isaías habla de embajadores que vinieron del Nilo en barcos veloces y Jeremías la sitúa junto con Egipto y Put como enemigos de Israel. Así entonces los etíopes serán juzgados también. La quinta nación será Asiria, versículos 13 y 14. Lean conmigo, hermanos. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. En su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Asiria es el imperio del momento. Aquí no es Babilonia como lo vimos en Ezequiel. Ahora es Asiria, o fue antes, mejor dicho. Y aunque Asiria ya no es lo que era hace un siglo, no deja de ser el imperio más prominente de este tiempo. En este momento de la profecía, ya solo existe Israel del sur. ¿Se recuerdan que Israel del sur era solo la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví?
¿Qué pasó con las 10 tribus en el norte? Hace 100 años de lo que está pasando en este momento, el reino del norte o el reino de Israel, fue conquistado por los asirios. Segundo de Reyes, capítulo 17, cuenta que el rey Salmanasar, que era asirio, Salmanasar llegó a Israel y tomó al último rey de Israel que se llamaba Oseas y lo llevó como siervo y le hizo pagar tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas estaba conspirando y Salmanasar sitió Samaria, puso sus ejércitos alrededor de Samaria, la capital de Israel, y estuvo sobre ella 3 años, pero eventualmente Asiria toma Samaria y destruye a la nación del norte. Eso hace 100 años de este texto. Pero Asiria, aunque su papel como herramienta de juicio de Israel, también pecó, seguía siendo idólatra, soberbia, cruel, y Dios juzgará a Israel juzgará a Siria por su crueldad y juzgará también a su capital. ¿Cuál es la capital, hermano? Que dice ahí, Nínive. Les hace conocida Nínive, es ahí donde predicó alguna vez Jonás y donde predicó también Nahum. También llegará entonces destrucción sobre Asiria. Asiria fue el instrumento de Dios para destruir Israel, pero ahora también destruirá a Siria porque lo hicieron de forma muy cruel y muy despiadada. Dice que animales salvajes ocuparán las ruinas, aves, bestias, habitando los palacios, antes que eran impresionantes por su tamaño y por su lujo. Ahora Nínive será reducida a escombros, comida para las reses y bestias del campo. Y para este momento Asiria debe temer, Asiria debe temer porque hay un rey llamado, perdonen hermanos los tecnicismos, existe un rey que se llama Nabopolassar, que tiene a la par un hombre llamado Nabucodonosor. Y están empezando a conquistar naciones. Es un nuevo imperio que se está levantando y peleando desde Oriente. Y cuando se termina de levantar este imperio llamado Babilonia, la primera en caer fue la más grande. De estas naciones que vemos acá, la primera que cayó fue Asiria, tal como lo profetizó Sofonías y Nahum. En el 613 al 611, durante el reinado de Josías, durante el tiempo profético de Sofonías, llega Babilonia contra Asiria, rodea la ciudad de Nínive y tras meses de sitio logró penetrar en sus defensas cuando se creció el río Tigris y derribó la muralla de Nínive. Y como cae la muralla, entra Babilonia y destruye a todos los ninivitas y destruye a todos los asirios. Y cae el imperio asirio y se levanta el imperio de Babilonia. Cuando cayó Asiria, Judá tenía puesta su esperanza en Egipto y en Etiopía. Y viene Babilonia y se dirige a Egipto y a Etiopía y destruye a los etíopes. Destruye después a los amonitas, a los moabitas y a los filisteos. Y todos cayeron. Hoy no se habla de los filisteos. ¿Han escuchado en la noticia de los filisteos? Los amonitas, los moabitas. Los destruyeron por completo y esas tierras las tiene hoy Israel. Lo que Sofonías predijo para las naciones también alcanzó a la casa de Dios. Nabucodonosor regresa, sitia Jerusalén, destruye el templo, quema la ciudad y se lleva al pueblo exiliado. Y la devastación fue total como lo anunció Sofonías, pero solo sobrevivieron. ¿Saben quiénes fueron los únicos que sobrevivieron a la masacre de Babilonia en Jerusalén? Los que se congregaron y se humillaron delante de Dios, tal como Sofonías lo dijo. En serio, hermanos, en sentido literal. Los que sobrevivieron fueron los que literalmente se reunieron y cuando llegó Babilonia se rindieron. Ellos sobrevivieron. Y yo quiero que pongamos,
que comparemos esto, la historia. Yo sé que es una historia muy lejana y puede ser que parezca irrelevante hoy, pero pensemos en lo que ellos estaban viendo. Estaba la ciudad de Jerusalén sitiada y habían falsos profetas diciendo, no se rindan, somos del equipo del Señor, el Señor no tocará nuestra vida, somos el pueblo de Dios, nada tocará, aquí no vendrá juicio. Y eso decían los falsos profetas. Y había una voz pequeña, que era la voz de Jeremías y la voz de Sofonías, y decían, no, rindámonos. Y la gente estaba enojada con Sofonías y con Jeremías porque les decían que se rindieran. Y ellos decían, nosotros cómo nos vamos a rendir si somos el pueblo del Señor. Nada puede contra nosotros. El Señor nos cuida. Y el Señor había mandado, no, ríndanse. Y solo sobrevivieron los que literalmente se rindieron. No fueron los más fuertes ni los más numerosos, ni quienes más declararon la victoria en su vida, fueron los que aceptaron que ese juicio venía de Dios a través de Babilonia. Jeremías lo repitió una y otra vez. Quien se someta al rey de Babilonia vivirá, conservaría su vida y se quedaría en la tierra. Pero quien resistiera por espada, sería muerto por espada también. Por eso Sofonías insiste en responder antes que sea tiempo. No porque Dios juegue con el reloj del hombre, sino porque llega un punto en que la decisión deja de estar en manos del hombre. Ya no hay nada que el hombre pueda hacer. Antes que los acontecimientos se cierren y aplasten al hombre, antes que la disciplina sea inevitable, antes que la situación avance sin vuelta atrás, es cuando todavía se puede escuchar, donde todavía podemos corregir y humillarnos en verdad. Ese margen tan breve, donde el orgullo todavía puede doblarse y aceptar el yugo de Dios, como lo pidió Sofonías, y tan pocos quisieron hacerlo. Esa es la ventana pequeña, incómoda. Después, cuando los hechos caen encima, ya no se puede decidir. Solamente podemos enfrentar lo que ya dejamos crecer demasiado. Si estas naciones, hermanos, tan establecidas y tan confiadas en sus recursos y en sus dioses, fueron sorprendidas por el juicio de Dios, ¿con qué tranquilidad nosotros podríamos seguir posponiendo lo que sabemos que debemos corregir? La urgencia del profeta no era una técnica para asustar a nadie. Y yo también, mi técnica no es asustarlos. Era la lectura sensata de la realidad. Antes que fuera demasiado tarde se les advirtió, pero muchos escucharon la advertencia como si tuviesen un margen indefinido de arrepentimiento, como si Dios siempre esperaría sentado a que el hombre regresara. Y al ver lo que ocurrió con ellos y cómo fueron alcanzados por su orgullo y por su pecado y por su soberbia, la pregunta viene delante de nosotros. ¿Qué estamos dejando nosotros para después, como si el tiempo del Señor fuera nuestro? No es sabio acostumbrarse a vivir con asuntos sin resolver delante del Señor. No es sabio dejar nuestros pecados al tiempo, hermano. Si Él nos ha demostrado que algo se debe cambiar, es responsable atenderlo lo antes posible. No porque vivamos con miedo, sino porque entendemos que tratar con Dios es algo delicado, algo serio. La insensatez de aplazar lo que exige hoy es peligrosa. Y al escuchar todo esto, hermanos, todos los juicios que vinieron irremediablemente con Israel y con las naciones alrededor, la seriedad del juicio, todos los pueblos que cayeron, uno podría pensar que no hay esperanza, pero en realidad es todo lo contrario. La única razón por la que Sofonías quiere dejarnos sin salida es para mostrarnos que la única salida sensata siempre es buscar al Señor. La única. La única razón por la que Sofonías quiere dejarnos sin ninguna opción es para mostrarnos que el Señor es la única solución posible. Si hemos sido alcanzados por nuestros pecados, si hemos sido llevados a no tener ninguna opción, es porque el Señor nos recuerda que nuestros pecados solamente tienen una opción: ser resueltos a sus pies.
Y esa salvación se revela plenamente en Cristo. Él es el único que enfrentó la ira de Dios y la llevó hasta el final de sus consecuencias, pero no por su propio pecado, porque no tenía ninguno, sino por nuestros pecados. Mientras estas naciones fueron barridas por su propia culpa, Cristo cargó una culpa que no era suya, la de su pueblo y la de cualquiera que lo busque con humildad, donde quiera que se encuentre, siempre y cuando tenga vergüenza de su pecado y pudor. Mientras las naciones, se hundieron por su propio orgullo, Cristo se humilló hasta lo sumo y se sometió al juicio para abrir un camino de perdón para nosotros. Por eso el juez no puede ser sobornado, porque la justicia del juez debe ser satisfecha, y Cristo la satisfizo completamente. Por eso el Evangelio no empieza diciéndole a la persona que mejore su vida, y cuando mejore su vida puede buscar a Dios. El Evangelio no es ese. El Evangelio es busca al Señor, porque no tienes otra salida. Solo es posible porque el Señor primero nos buscó a nosotros en Cristo Jesús. Él murió para reconciliarnos con Dios y resucitó para darnos una vida nueva y reina hoy para ofrecernos un refugio verdadero en el día de su juicio. Y ese refugio, hermanos, no es incierto, no es probable, es certero. En Cristo la gracia siempre es firme. Y Él nos dice, el que viene a mí, no le echo fuera. De manera que el llamado del Evangelio no es muy complicado. Aun cuando nosotros tengamos que estudiar el contexto y la historia para entender el pasaje, finalmente el Evangelio está dispuesto para todos nosotros. Arrepiéntanse de sus pecados y confíen en Cristo como el único que puede reconciliarnos con Dios. Ríndete. No esperes que pase más tiempo. No busques más excusas. No calcules si mañana será mejor hacerlo, porque hoy es el día. El mismo Dios que juzgó a esas naciones es el Dios que en Cristo ofrece el perdón hoy. El día de la oportunidad no dura para siempre, es un día. Hoy es el tiempo en que el Señor nos llama. Hoy es el día para dejar el orgullo. Hoy es el día para dejar la resistencia, para venir a Cristo y encontrar en Él la vida que ningún otro lugar puede ofrecer. No pospongamos ese día, hermanos. No negociemos con Él nuestros pecados. No nos justifiquemos. Humillémonos delante de Cristo. Abandonemos nuestra confianza en nosotros mismos y soltemos nuestras defensas y entreguemos nuestros pecados para que la vida de Cristo pueda darse a nosotros. Dios llama a su pueblo a buscarlo con sinceridad, a dejar lo que Él llama como malo y pecado, a caminar con Él antes que la dureza haga imposible escuchar. La gracia está abierta hoy. Y esa puerta no estará abierta para siempre, hermanos. Por eso el Evangelio insiste e insiste. Vuelve a Cristo ahora, antes que se acabe el tiempo. Amén. Señor, constantemente tocas la puerta de nuestro corazón recordándonos que debemos ponernos a cuentas contigo. Puede ser que estemos aquí muchos creyentes, pero cada uno de nosotros debe contar sus pecados y saber si las pruebas que estamos pasando realmente no son pruebas, sino consecuencias a nuestros pecados. Dejar de confiar en nuestra seguridad y en nuestras obras y recordar que así como tú eres un Dios de amor, también eres un Dios de justicia. Lento para la ira, pero que tu juicio vendrá. Y si no nos ponemos a cuentas contigo, sufriremos las consecuencias, Señor. Ayúdanos a no considerar tu misericordia como pasividad, a no considerar la tardanza de tu juicio como si no te importaran nuestros pecados, sino como esa ventana de oportunidad para ponernos a cuentas contigo. Ayúdanos a no dejarlo atrás, a no dejarlo al tiempo, a no posponerlo, y hoy, Señor, podamos ponernos a cuentas contigo. No sea que el tiempo se agote para nosotros. Te pido, Señor, que pongas en nosotros siempre la urgencia de vivir en santidad, de no tolerar en nosotros el pecado, sino pensar en que tú eres un Dios justo, pero que acepta al que se humilla,
al que viene y se congrega y te busca. Ayúdanos, Señor, a siempre hacerlo, a tenerlo como una disciplina en nuestra vida, congregarnos para humillarnos y pedir tu perdón y tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús, por quien solamente podemos ser perdonados. Reconocemos, Señor, que no es el dolor de nuestro corazón ni la aflicción de nuestra vida la que mueve tu perdón, es Jesucristo. Y Él pone en nosotros ese dolor para buscarte sinceramente. Bendice nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tener vergüenza de nuestros pecados y buscarte en todo momento, antes que sea tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.